Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Y Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, inaugurando hoy, domingo, Día del Señor, la semana número 21 en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario, y finalizando este gran capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, gran discurso acerca de Jesucristo como pan de vida. Hoy, dentro de los versículos 60 al 69, que desde luego, hermanos y hermanas, hemos visto que termina como el rosario de la aurora. Hay un refrán y hay un adagio por ahí que dice, hermanos y hermanas, que si estás en la cocina y está caliente y sientes mucha calor, pues salte. Ciertamente es un refrán que como que invita a que uno no debe estar en los lugares que son incómodos para uno. A veces para nosotros sentirnos cómodos, familiares, a gusto y complacidos en muchos lugares, queremos que las cosas sean como nosotros queremos, ¿no? Siempre buscamos la comodidad, siempre buscamos lo que podamos disfrutar, lo que sea de beneficio para mí, y tal vez aquello que no conlleva el esfuerzo máximo, sino el esfuerzo mínimo, y que de alguna razón pues sirva para mi ganancia y no para tener que perder. Esto lo queremos incluso no solamente ver en las cosas que hacemos en la sociedad y en el mundo, sino también aplicarlo a nuestra propia iglesia. Hay quien quisiera que se dispensaran muchas leyes, reglas, normas, mandamientos de Dios o de la misma iglesia. Hay quien quisiera, hermanos y hermanas, que no hubiese el sacramento de la confesión y que fuera de otra forma, que fuéramos librados de nuestros pecados. Hay quien quisiera que el matrimonio, hermanos y hermanas, también se dispensaran ciertas normas, ciertas reglas, ciertas leyes, y que pues no fuera tan estricto y que no fuera algo así como que para toda la vida, que fuera una forma también de uno poder salir y divorciarse a lo católico porque no resultó la relación que nosotros comenzamos. Muchas cosas, hermanos y hermanas, queremos pues transformar en la iglesia. Y claro está, a veces, hermanos y hermanas, cuando no hay convicción de fe, lamentablemente podemos caer en lugares equivocados. Cuando nos salimos del lugar donde por convicción de fe estamos, y ahí está la verdad. Esto ha llevado a muchos hermanos y hermanas a abandonar la iglesia, o algunos casos no tan críticos como abandonar la iglesia y entrar a otra iglesia, entrar a otra denominación cristiana. A veces lleva a algunos a cambiar de su parroquia y moverse a otra parroquia porque allá las cosas como se establecen y como se dicen que se tienen que hacer no me agradan, pero me voy a esta otra parroquia donde allá pues las reglas son distintas y lo que se establece pues me resulta cómodo a mí. Pues hermanos y hermanas, esto pasa de diferentes tamaños, con diferentes consecuencias en nuestra vida. A veces tratar de que sea cómoda la vida cristiana, la vocación cristiana, la santidad, hermanos y hermanas, la perfección,
a la que Dios nos llama, la misma voluntad de Dios que tenemos que cumplir, el vivir la vida de Dios. Pues hermanos y hermanas, ¿qué es lo que está revelando y proyectando? Es que tiene que haber convicción, hermanos y hermanas. Si nosotros no estamos convencidos de aquello por lo cual estamos diciendo que creemos y seguimos y promovemos, cualquier viento a lo contrario nos puede desviar y sacar de donde estamos. Y eso es precisamente lo que pasa en la palabra de Dios hoy y este evangelio, hermanos y hermanas, y es lo que vamos a enfatizar. Idea fuerza para guiarnos en nuestra reflexión es la siguiente: las exigencias de la fe, hermanos y hermanas, no se pueden modificar para que nos caigan bien. Las exigencias de la fe, los criterios evangélicos, las normas y directrices de la iglesia, hermanos y hermanas, no se pueden modificar para que nos caigan bien o a conveniencia de las personas. Y esto queda claro hoy, manifestado en la palabra de Dios. Aquí, lo que vemos hoy es, después de la multiplicación de los panes del discurso de nuestro Señor Jesucristo, las cosas se ponen, hermanos y hermanas, color de hormiga brava, y la situación pues se enreda dentro de una controversia pues que lleva a una división, a una separación y a un salirse de algunos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Los seguidores de Jesús que están allí caen en una crisis, y eso es lo que pasa cuando empezamos a querer que las leyes sean pues menos estrictas, que se relajen las leyes, que se dispensen, que sean más cómodas, que sean de mi agrado. Bueno, caemos en una crisis, hermanos y hermanas. El lenguaje que usa hoy la palabra de Dios en ese versículo 60 queda claro de qué fue lo que pasó allí. Al comienzo del Evangelio, pues este lenguaje es muy duro. Dicen los discípulos, los seguidores, hermanos y hermanas, ¿quién querrá escucharlo? ¿No? Eso es lo que lleva a la crisis. Eso es lo que lleva a la crisis. Lo que está diciendo Jesucristo es algo muy fuerte, es algo muy duro. Yo no estoy dispuesto a estar escuchando ese tipo de cosas. Eso nos pone en crisis, hermanos y hermanas. El tema de la Eucaristía como tal, el tema de la Eucaristía, hermanos y hermanas, como tú y yo lo entendemos hoy en día, no es el hecho ahí dentro de lo que está sucediendo, aunque ahí está envuelto el tema de la Eucaristía, hermanos y hermanas. Pero la crisis viene, y cuando la identificamos, la analizamos, cuando la meditamos, hermanos y hermanas, seriamente, aquí la crisis viene por la persona de Jesús. Esto es lo que pone en crisis, y ellos ven que esto es muy duro y que esto no lo vamos a escuchar, o es difícil de recibir a través del oído, ¿no? La persona de Jesús, la forma de ser de Jesús. Ellos han notado, hermanos y hermanas, que Jesucristo, ellos entienden, en su error, pues tiene unas supuestas pretensiones que se atribuye al hablar, ¿no? Que de alguna forma no le corresponden. No se las debe de atribuir, no son de él. O sea, están perdiendo la autoridad de Jesucristo en ellos, la influencia de Jesucristo en ellos. La van perdiendo poco a poco. Para Jesús, hermanos y hermanas, en aquel momento de la multiplicación de los panes, en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, su propósito allí no era solo que le escucharan todo lo que él dijo, el discurso y todo lo que tuvo que decir. No era solamente que creyeran en la palabra que él decía, que ciertamente viene de Dios y es de Dios, sino que Jesucristo tenía un propósito, como también tiene un propósito con cada uno de nosotros, que es para que creyeran en Él, para que creyeran en Él. Y date cuenta de eso. Por convicción, yo no solamente escucho la palabra de Dios. Por convicción, yo solamente no creo en la palabra de Dios, y por eso voy a la iglesia, soy católico, soy cristiano. No, hermanos y hermanas, es también mi convicción es que yo creo en Jesús. Esta gente, hermanos y hermanas, no estuvo dispuesta a dar ese paso. ¿Qué paso? El de creer. Porque el que cree entiende que está diciéndole Jesucristo la verdad. Y por más que se vea como una exigencia, por un mandato, por un mandamiento que hay que guardar, hermanos y hermanas, es que viene de Dios.
Y si viene de Dios es la verdad. Y si viene de la verdad, tiene que ser bueno para cada uno de nosotros. Pero estas personas no estaban dispuestos a dar ese paso. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Cuando no estamos dispuestos por convicción a quedarnos en la iglesia o a estar criticando nuestra iglesia porque no se relaja más, porque no dispensa ciertas cosas, porque no hay una innovación de modernidad en la iglesia, hermanos y hermanas. Puede pasar lo que señala Jesucristo aquí precisamente en el versículo 64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Fíjate que la creencia, el creer, que es tan básico para la fe, para seguir a Cristo, para reconocerlo como Salvador, se pone en crisis, hermanos y hermanas, y se pone en una forma que cuando criticamos, que cuando no estamos conformes, que cuando quisiéramos que las cosas cambiaran o fueran modernas o que fueran más laxas, hermanos y hermanas, quiere decir que estamos perdiendo la fe. Quiere decir que estamos dejando de creer. Y quiere decir que estamos dejando de dar los pasos que nos acercan a Jesucristo el Señor. Por eso es bueno preguntarnos hoy, ¿creemos en Jesús verdaderamente? ¿Estamos dispuestos nosotros a dar los pasos de las exigencias que nos presenta nuestro Señor Jesucristo? Ante esta situación, aquí lo que hay es un rechazo, hermanos y hermanas. Jesucristo no tiene un reproche, a pesar de que hay un rechazo a lo que le está diciendo, pero Jesucristo no responde con un reproche de parte de él. Si leemos el versículo 66 nos daremos cuenta acerca de eso. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. En aquel momento se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ese sígueme de Jesucristo que yo acepto, está claro ahí que ya no lo estoy haciendo. Dejé de seguirle. Cuando criticamos y no estamos de acuerdo, lo que hacemos es que rompemos filas con la iglesia de Dios, con la iglesia de Jesús, con la palabra de Jesús, con la persona de Jesús, con nuestro Salvador y nuestro Redentor, hermanos y hermanas. Eso es lo que pasa. Rompemos fila con las cosas de Dios y rompemos fila con la comunidad, porque si nos vamos de la iglesia, esa es la comunidad, esa es la asamblea, esa es la congregación. Iglesia soy yo. Entonces estamos rompiendo con Jesús y rompiendo con la comunidad cristiana. Para Jesús, hermanos y hermanas, no es tan importante, ¿no?, tener mucha gente que le siga. Y esto lo tenemos que tener bien claro con nosotros. Sabes que también hay un refrán que dice, no es la cantidad, es la calidad, ¿no? No es la cantidad, es la calidad. Y Jesucristo, con su meta, con su plan, con su proyecto, con lo que tiene en mente, hermanos y hermanas, no está dispuesto a traicionarse a sí mismo, ni a traicionar a Dios, para que entonces le caiga bien a la gente lo que Dios pide, de acuerdo a sus exigencias, que es de la gente, y no a las exigencias de Dios. Por lo tanto, tú ten en mente esto, al igual que con la iglesia, con el Papa, lo que debe ser también con los sacerdotes, los obispos, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios. No es tanto o muy importante, hermanos y hermanas, tener mucha gente, tener una iglesia llena, tener un grupo parroquial lleno de mucha gente que le sigue, hermanos y hermanas. Eso no es tanto lo más importante. Para Jesús, hermanos y hermanas, el asunto es otro. El mensaje no cambia cuando no agrada. No está dispuesta la iglesia a cambiar su mensaje porque no le agrada a la gente lo que ella pide. No al divorcio, no al aborto, no a la pena de muerte y no a muchas cosas, hermanos y hermanas. Por lo tanto, nunca va a cambiar el mensaje para que entonces le agrade a la gente. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Eso es parte de nuestra convicción de fe. El discurso, hermanos y hermanas, será siempre el mismo en la iglesia, siempre el mismo en la Biblia, siempre el mismo de parte de Jesús, de parte del Papa, de los sacerdotes, de las monjas. El discurso será siempre el mismo, ¿no? ¿De qué se trata esto, hermanos y hermanas? De revelar al Padre en todo cuanto se pide para que nosotros
en las exigencias cristianas las cumplamos, en los mandamientos de Dios los guardemos, hermanos y hermanas. Jesucristo lo que está revelando al Padre, no agradarnos a nosotros. Su prioridad es agradar al Padre, honrar al Padre. La grandeza, el honor y la gloria es para el Padre, no es para que nos agrade a nosotros, hermanos y hermanas. Y en eso pues tenemos nosotros que estar claros. Algunos piensan, en el caso de hoy, que Jesucristo se pasó de la raya, hermanos y hermanas, o está yendo muy lejos. Algunos piensan que la iglesia se pasó de la raya cuando no acepta esto, cuando no acepta los cambios, cuando no acepta que estamos en tiempos modernos, cuando sigue con unas enseñanzas y doctrinas que son medievales, cuando sigue con la palabra de Dios que tiene más de 2000 años, por lo menos el Nuevo Testamento. Algunos dicen, wow, se pasaron de la raya. O ¿hacia dónde nos lleva Jesús con esto? Están yendo muy lejos. Versículos, hermanos y hermanas, que nos ponen a pensar a nosotros precisamente en que todas estas cosas nos pasan a nosotros por la mente. Cuando tú piensas en esto que pasó ahí, mucho de esto nos pasa a nosotros por la mente. O le pasa también a los hermanos que están con nosotros en la comunidad. Ese revelar al Padre de parte de Jesús, hermanos y hermanas, tiene y contiene las exigencias de la fe. Ese revelar al Padre que Cristo quiere que nosotros aceptemos, que lo llevemos a nuestro corazón, que lo hagamos nuestro, que lo vivamos, tiene que ver con las necesidades de un compromiso firme con Jesús y no blandengue, con convicción. Por eso es importante para Jesús, hermanos y hermanas. Y eso tiene que ver con su propuesta. Ese es el plan, esa es la misión, esa es la predicación. No se puede modificar para que nos caiga bien. Eso es parte de la vida cristiana. ¿Podemos aceptar nosotros eso? No se pueden modificar ciertas cosas para que nos caigan bien. Así es que mucha gente también quiere que haya sacerdotisas en la iglesia, hermanos y hermanas. Y mucho se ha debatido todo este asunto, pero fíjate hasta dónde podemos llegar. ¿Qué es lo más que ha causado cismas en la iglesia católica? ¿Qué es lo más que ha causado sectas? ¿Qué es lo más que ha causado que grupos enteros se separen y funden iglesias, hermanos y hermanas? Que no sea la crítica de estos grupos que han tenido con lo que se está enseñando, con lo que está como norma en aquel momento, y como no lo cambiaron, me voy. Y como no lo cambiaron, haré una iglesia a mi estilo, a mi forma de ser, y que contemple lo que yo encuentro que es bueno y lo que podemos nosotros hacer que nos agrade. Eso es lo que ha causado todo esto, hermanos y hermanas, que nos caigan bien las cosas. Fíjate hasta la crisis que podemos llegar y hasta el escándalo que podemos llegar. Jesús, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que es bíblico en ese capítulo 6, terminó con la Pascua judía. Y eso no le cayó bien a mucha gente. Jesucristo se colocó en el centro de la misma Pascua. Ya no era la Pascua judía, era la Pascua del Señor. No era el cordero animal, era el cordero de Dios. Jesucristo, el Señor. Esa es la norma ahora. Esa es la nueva Eucaristía. Así es que funciona ahora. El pan bajado del cielo no es maná. No es el que te lo comes y mueres, es el que te lo comes y te da vida eterna. Todo eso es el debate que está ahí, hermanos y hermanas. Y todo eso es lo que Jesucristo hoy nos pone pues de frente en la reflexión y la meditación que tenemos que hacer, convencidos, hermanos y hermanas, de que estamos en el lugar correcto y lo que se nos pide hacer, guardar, hermanos y hermanas, obedecer, si lo queremos ver así, en obediencia. En el trabajo, en el plan, en el trabajo apostólico, en la vida espiritual. Todo eso, hermanos y hermanas, tiene que ver con la revelación del Padre, con exigencias de la fe, no con arbitrariedades, no, hermanos y hermanas, pues con egoísmo, no con intereses personales, porque Cristo no tenía nada de eso, hermanos y hermanas, nada de eso tenía. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no se modifica. Jesús, al terminar con esa Pascua judía, se coloca al centro de ella y sus palabras son espíritu y vida. Y la carne no sirve para nada. Versículo 63, muy claro Jesucristo. Ahí no hay reproche, ahí lo que hay es esta catequesis, esta enseñanza de parte de Jesucristo en el versículo 63. El espíritu es el que da vida.
la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Ya eso es el versículo 64, ¿no? Fíjate qué interesante es todo esto, ¿no? ¿De dónde puede venir una crisis en la fe? ¿De dónde puede venir separarme de la iglesia, salirme de la iglesia del Señor, irme a una secta, irme a otro grupo, hermanos y hermanas? ¿De dónde no saldrá si no es de las cosas de la carne, del espíritu del mundo, de lo que no tiene a Dios, ¿no? Por eso el espíritu y vida, hermanos y hermanas, es bien importante en nosotros saber que la carne realmente, las cosas del mundo, los intereses personales, los egoísmos, hermanos y hermanas, no sirven para nada. Y eso es lo que tenemos que entender ahí. Para el hebreo, hermanos y hermanas, hablar de carne y hablar de sangre también son el mundo de abajo, de las cosas de la tierra, donde se mueve el ser humano, ¿no? El ser humano, y que se hace incapaz en ese mundo de captar el misterio de Dios. Cuando la crítica, cuando queremos que las cosas cambien, pero no con el espíritu y vida, sino con lo de la carne que se pierde, hermanos y hermanas, estamos cayendo en un grave error, hermanos y hermanas, y no estamos buscando la vida. Lo que estamos buscando, sin darnos cuenta, es la muerte. ¿Por qué? Porque en ese estilo de pensar, en ese ambiente del mundo, hermanos y hermanas, ahí no se capta el misterio de Dios. La Eucaristía, hermanos y hermanas, la misa contiene, hermanos y hermanas, el cuerpo, la carne, ¿no?, de Cristo resucitado. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Es realidad que transforma. Tú tienes que estar claro con eso. Lo que es comulgar, lo que es la presencia real de Cristo en esa misa, en ese sacrificio dominical o diario, hermanos y hermanas, transforma por el Espíritu, hermanos y hermanas, a todo el que comulga, porque es el Espíritu de Dios que actúa en nosotros y el de Jesús en forma espiritual. ¿Cómo lo voy a dejar atrás? ¿Cómo lo voy a rechazar? ¿Cómo voy a querer que pues sean más dóciles las leyes para yo acercarme al cuerpo de Cristo cuando eso tiene su dignidad, cuando eso tiene su solemnidad, cuando eso tiene su respeto, hermanos y hermanas, porque es la misma presencia de nuestro Dios, ¿no? Por lo tanto, nunca lo olvides, la Eucaristía es, hermanos y hermanas, y contiene el cuerpo y la carne de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Esa es la realidad que nos transforma a nosotros como cristianos por el Espíritu y que actúa en forma espiritual. Aquella gente se fue, hermanos y hermanas. Aquella gente abandonó a nuestro Señor Jesucristo, rompieron filas. No nos van a hacer caso. Este persiste en lo que dice, se mantiene firme, sigue con la misma cantaleta. Pues si la iglesia no cambia, si el cura no cambia, si el obispo no cambia, si el papa no cambia las normas, yo me voy. Y se fueron. Y se quedó el grupo de los convencidos, de los que creen, de los que tienen fe, de los que acatan la voluntad de Dios. Y a ellos también Jesucristo les hace una pregunta crucial, que es la que también nosotros debemos de responder hoy y que se encuentra precisamente en el versículo 67. Jesús entonces preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Quieren marcharse también ustedes? Si se marchan es porque no aceptan, hermanos y hermanas. Si se marchan es porque no creen. Y se basa en esto, el que se va, en que no acepta la revelación de Dios Padre a través de Jesús. No aceptan la revelación de Dios Padre a través de Jesús. Lo que dice Jesús es lo que dice Dios. La voluntad de Jesús es la voluntad de Dios. Estaríamos dándole la espalda a Dios mismo, a nuestro Creador, hermanos y hermanas, ¿no? Hay algo mejor. A donde esta gente se va, hermanos y hermanas, se han ido a algo mejor, han superado sus vidas. Cuando uno se va de lo que ya conocía, de todo lo que vivió desde la infancia, en bautismo, en vida sacramental, en la vida espiritual, lo que conocí, lo que participé, hermanos y hermanas, hay algo mejor. Ahí a donde va esta gente. Y si tú y yo no fuéramos a ir, ¿a dónde iremos?
es algo mejor, porque sería triste que uno abandonara algo que está bueno para meterse en algo que está peor. Si te vas de algo bueno, pues métete en algo mejor. Ahora, ¿está ese lugar mejor? ¿Está ese lugar cerca de nosotros que podemos decir que es mejor? ¿Hay algo mejor que el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Hay algo mejor que nuestro Dios Padre del cielo? ¿Hay algo mejor que Jesús que murió por cada uno de nosotros? Dios como creador que nos hizo y Jesucristo como salvador, que estando condenados nosotros a muerte nos ha dado la vida, hermanos y hermanas, y resucitó y está vivo y actúa en medio de nosotros. ¿Dónde tú vas a encontrar algo mejor que eso? ¿No? ¿A dónde vamos a parar? Y aquí la pregunta es, no solamente a dónde vamos a parar, sino a quién vamos a parar. ¿A manos de quién vamos a parar? ¿A manos de la mentalidad de quién? ¿De los principios, de las creencias, de las normas de quién? Hermanos y hermanas, vamos a parar. Porque algunos se van de la iglesia. Aquí no se paga diezmo, pero se van a otras donde tienen que pagar diezmo. Algunos se van a otras iglesias, hermanos y hermanas, donde no se pueden hacer un montón de cosas que a nosotros los católicos se nos permiten, ¿no? Que se nos permite hacer, porque aún incluso en la comunidad cristiana católica se puede tomar vino y se puede tomar licor con moderación y en otras no. Entonces, ¿a dónde nos metemos nosotros, no? ¿A dónde vamos nosotros? Y he dado ese ejemplo, hermanos y hermanas, aunque no es el más espiritual, pero ciertamente los estoy poniendo porque son pues los más que a veces son criticados y puestos en relieve acerca de todo esto, ¿no? ¿Conoces además de Jesús, hermanos y hermanas, alguien que tenga palabra de vida eterna? ¿No? Alguien que tenga palabra de vida eterna. Nosotros tenemos que hacer nuestras las palabras de Pedro, ¿no? Nosotros tenemos que apoyarnos en la fe de Pedro, que se presentó allí prácticamente como el portavoz de aquellos que se quedaron, que siguen, que creen y que están dispuestos a acatar las exigencias evangélicas y de Jesús que revelan al Padre, ¿no? Ya en el versículo 68, Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Profesión de fe. Creencia. Permanecemos contigo, Señor, porque realmente creemos en ti. Esa tiene que ser nuestra actitud. Esa tiene que ser nuestra respuesta, hermanos y hermanas, ante situaciones como esta. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. ¿Y cómo concluimos hoy, domingo, Día del Señor? Hermanos y hermanas, mucha gente no se da cuenta de los cambios que ocurren en el mundo, ¿no? Mucha gente no se da cuenta a veces de los cambios esenciales que ocurren en el mundo. Y hay muchos cambios esenciales que ocurren en el mundo, hermanos y hermanas, por el poder de Dios. Siempre estamos pensando en los cambios que ocurren en el mundo por la desgracia, terremotos, epidemias, hambruna, situaciones de desgracia, pobreza, enfermedades, etcétera, obra de lo malo. Pero ¿sabes qué? A veces no identificamos los signos de los tiempos de lo que estamos viviendo. Ocurren unos cambios en el mundo, hermanos y hermanas, que mucha gente no se da cuenta. Y es por el poder de Dios manifestado a través de la presencia de Jesucristo. Y la presencia de Jesucristo hoy es el Santísimo Sacramento. Es la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Gracias al Espíritu Santo es que tenemos la presencia viva de Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo actúa, hermanos y hermanas, en nuestro mundo sobre toda esa turbulencia que tú y yo vivimos. La que tenemos que enfrentar en el diario vivir, aquí en la tierra, en familia, en matrimonio, en iglesia, en lo que esté pasando, ¿no? Y sabemos que el mundo es como una selva, hermanos y hermanas. Hay que ser un Tarzán para poder sobrevivir ahí. El mundo está agitado por todas partes, revuelto. Tú y yo lo sabemos. Y Jesús hace, hermanos y hermanas, que maduremos en medio de toda esa turbulencia. Cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, cuando tenemos la presencia real de Él, cuando el Espíritu Santo, que es Jesucristo espiritualmente en nosotros, obrando, protegiéndonos, guiándonos en la vida,
Eso es madurez. O sea, la Eucaristía nos hace madurar a nosotros, hermanos y hermanas, cuando estamos en crisis, cuando el mundo está en Cristo, en crisis. E incluso cuando estemos por experimentar la muerte, o cuando estemos experimentando el dolor y el sufrimiento de la muerte de otros, maduramos en la fe, creemos en la resurrección y en la vida después de la muerte. Porque realmente ahí es que nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es el que tiene vida, Señor y dador de vida, y la carne realmente no sirve para nada. Eso es esencial verlo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde nos meteremos, hermanos y hermanas? Ciertamente que Dios está en todas partes. Claro que sí, hermanos y hermanas. Dios está en todas partes. Al lugar que vayamos, Dios está en todas partes. Si vamos a otro lugar, podemos encontrar a Dios. Así Dios lo permita. Pero ¿a quién iremos? Dios no está en todo el mundo. Dios no está en toda persona. Dios puede estar en todas partes. ¿A dónde vamos? Ahí lo podemos encontrar. Pero ¿a quién iremos? Es una persona. Y Dios no está en todas las personas y el Espíritu de Dios no está en todas las personas. Aquí hay una lectura que no quiero que olvidemos y también concluyo con ella. La primera lectura que hoy nos pone la iglesia, hermanos y hermanas, en el libro de Josué, ese capítulo 24, importante leerlo. Y lo quiero usar como conclusión y para terminar, porque de ahí se basa el yo decirle a Jesús, como le dijo Pedro en representación nuestra: nos quedamos contigo, tú eres nuestro Salvador, no tenemos ni a dónde ir ni a quién ir. Escucha lo que pasó aquí. Este es Josué. Si no os parece bien servir al Señor, escoged a quién vais a servir. A los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Es decir, a las cosas falsas, escojan si le sirven a Dios que es verdad o al mundo que es mentira, a la carne que no sirve para nada. Escojan, ¿no? Y entonces afirma Josué, como lo hizo Pedro: yo en mi casa serviremos al Señor. Si eres padre y madre, tú y tu casa deben de servir al Señor. Yo en mi casa, yo en mi clan, yo en mi familia, yo en mi comunidad serviremos al Señor. Y allí hubo una manifestación de parte de la comunidad cristiana. Como Pedro lo hizo en representación de los demás, aquí en el caso de Josué, la comunidad, hermanos y hermanas. El pueblo le respondió. Gloria a Dios, y así tenemos que ser nosotros, hermanos y hermanas, como comunidad cristiana. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extraños, a ídolos, a cosas falsas, a cosas del mundo, de perdición, a cosas que no vienen de Dios sino del maligno, lejos de nosotros. El Señor es nuestro Dios. Convicción, hermanos y hermanas, y profesión de fe. Nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Amén y amén. Que así sea también en cada uno de nosotros, en nuestro clan, en nuestra familia, en nuestra casa y en nuestra comunidad. Terminamos, hermanos y hermanas, con el Salmo 33 que ha puesto la iglesia hoy también a meditación y reflexión para cada uno de nosotros. Salmo que lo hemos escuchado aquí en muchas ocasiones. Hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Claro que sí. Así hicimos la prueba y sabemos que como el Señor nadie. Oremos. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busquen al Señor, y busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. Amén y amén. Esa es la presencia real. Eso es tener a Dios con nosotros. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra del Señor sea. Nos vemos mañana con el favor de Dios y te irá bonito. Amén.